Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Humberto Higinio y los saludo de Lima, Perú. Antes que nada, quisiera agradecerles por esta acogida que estamos teniendo con estos video tutoriales que vengo haciendo por ustedes hace más de un año atrás. La verdad que me siento muy complacido porque poco a poco vamos creciendo en este mundo del poder compartir conocimiento sin costo alguno. Sobre todo muchas gracias a ustedes porque me permiten llegar de alguna u otra forma a través de estos video tutoriales en donde podemos compartir no solamente nuestras experiencias, sino también nuestras vivencias y nuestros skills, no solamente en electrónica, sino también en sistemas, en robótica y en electricidad. Pues bien, el día de hoy vamos a ver un tema bastante interesante. Es un tema que tiene que ver con el tema eléctrico. Algunas personas, desde que hice el video un tiempo atrás, el video de instalando un tomacorriente más un interruptor, muchas personas me estaban preguntando cómo es que podían ellos desde la toma del interruptor jalar o en todo caso realizar una instalación para un tomacorriente, que obviamente es muy indistinto al video que yo hice cuando hice la instalación del tomacorriente más interruptor, porque en el video que yo realicé eh, el tomacorriente se controlaba a través del interruptor. Pues muchas personas me han escrito y me han comentado que querían saber cómo es que desde un mismo interruptor podemos jalar o derivar una conexión hacia un tomacorriente, pero de manera independiente, ¿no? Que es un caso de la vida real, un caso de la vida práctica, en donde todo el mundo quiere tomar desde el mismo interruptor una toma de tomacorriente. ¿Ok? Pues bien, en vista de que muchas personas me preguntaban este tipo de instalación, me he tomado un pequeño trabajo, he hecho un diagrama a través de Proteus, que lo vamos a ver luego, en la siguiente parte de este video, de manera teórica, porque la verdad yo nunca he hecho una instalación de este tipo, no suelo hacerlas porque siempre lo más ideal, o digamos, de acuerdo a la norma, es que tengamos dos tipos de instalaciones totalmente separadas, como ya lo he explicado en los videos anteriores. Siempre exista el circuito de luminarias y el circuito de tomacorrientes, pero muchas personas en sus casas no tienen ese tipo de instalación, por lo que tratan de siempre tomar de las tomas de tomacorrientes, derivar hacia la de luminarias o de luminarias hacia la toma de tomacorrientes. ¿Ok? En vista de estas sugerencias o de estas preguntas que me hacían muchos de los suscriptores de este mi canal de YouTube, entonces he visto la necesidad, en base a los requerimientos, de hacer un video que les va a servir porque muchas personas no tienen obviamente separados el circuito de luminarias con el circuito de tomacorrientes. ¿Ok? Así que en la siguiente parte del video vamos a ver la parte teórica. Este video es netamente teórico, no es nada práctico, es teórico, pero muy simple, en donde vamos a ver los fundamentos básicos de cómo hacer la instalación y ayudarlos y apoyarlos en este requerimiento que ustedes me hicieron. Así que vayamos a esa parte. Pues bien, acá nuevamente con ustedes, como les decía en la sección anterior, el día de hoy vamos a ver cómo poder instalar un interruptor que va a controlar una lámpara y adicionalmente un tomacorriente de manera independiente. En los videos anteriores, en uno de los videos anteriores que hice instalación de un tomacorriente más un interruptor, como les indicaba, el tomacorriente era controlado en este caso por el interruptor, pero muchas personas eh, tienen o tienden a tratar de realizar una instalación simple desde el mismo interruptor hacia un tomacorriente, pero de manera tal de que este tomacorriente sea controlado independientemente, es decir, que no sea controlado por el interruptor. Pero antes de llegar a esa parte de la instalación, quiero hacerles recordar cómo es que realmente funciona la instalación de una lámpara simple, ¿no? Como lo hemos explicado en los otros videos, lo ideal es siempre tener un circuito de luminarias, es decir, un circuito que controle solamente las luminarias o las lámparas o focos, como lo quieren llamar en su país, y adicionalmente, de manera independiente, debe existir un circuito de toma corrientes totalmente aislado del circuito de luminarias, de manera tal de que en el circuito de luminarias solamente controlemos las lámparas o los focos o las luminarias y en el circuito de toma corrientes solamente tengamos una línea. En este caso tomemos la línea de los 220 voltios para este ejemplo, en el caso de Perú, o de 110 voltios para el caso de otros países de Latinoamérica, como lo es Estados Unidos, o Norteamérica, o en todo caso de Europa, ¿no? ¿Ok?
Lo ideal es esto, es tener dos circuitos, uno de luminarias y uno de tomacorriente. Chequemos el tema del circuito de luminarias. Como bien sabemos, la corriente es una corriente alterna, es aquella que va variando en el tiempo, es decir, tiene un semiciclo positivo, es una sinusoide, un semiciclo positivo y un semiciclo negativo. En el semiciclo positivo, en el primer semiciclo positivo, cuando la onda está subiendo y llega a los 180 grados, se va a polarizar, supongamos para este ejemplo, un más y un menos en la línea de los 220 voltios o 110 voltios. Cuando hay un más y un menos, la corriente va a tender a circular de un polo hacia el otro extremo y cerrar el circuito. Cuando el interruptor o switch, como lo quieren llamar, esté abierto, obviamente la lámpara no va a encender. Pero ¿qué sucede si yo cierro el circuito? Como en este caso, en el primer semiciclo positivo, es decir, cuando hay un positivo y un negativo, cuando la onda está subiendo y llega a los 180 grados, la corriente va a circular del más hacia el menos, es decir, la corriente alterna en su primer semiciclo positivo va a circular de esta manera. Por esta línea, llega a la lámpara, atraviesa el filamento de tungsteno de la lámpara, supongamos que esta lámpara sea una lámpara incandescente, la corriente o los electrones van a circular por este lado, van a encontrar al interruptor cerrado y va a circular por la siguiente línea, encontrando el polo negativo del primer semiciclo de la sinusoide. Pero ¿qué sucede en el segundo semiciclo de la sinusoide? Es decir, cuando la sinusoide cambia de sentido, en el sentido inverso. Es decir, la línea va a estar polarizada ya no más menos, sino menos acá y más acá. Por lo tanto, los electrones van a circular en el sentido convencional de la corriente, ojo, en el sentido convencional de la corriente, de positivo hacia el negativo, ¿no? Es decir, la corriente va a circular desde el polo positivo en ese instante de tiempo, por este extremo, va a encontrar el interruptor cerrado, va a seguir su camino y va a llegar a tender a pasar por la lámpara, va a incandecer, en este caso, el filamento de tungsteno de la lámpara y va a llegar hacia el polo negativo, completando el cierre del circuito, de manera tal de que la lámpara se va a incandecer y por lo tanto obviamente va a producir una iluminación, es decir, la lámpara o foco o la luminaria se va a encender. ¿Ok? Este es el principio básico que ya lo hemos explicado en otros videos, ¿no? Les estoy haciendo recordar. ¿Y qué sucede con el circuito de toma corriente? Básicamente es el mismo, ¿no? Acá hay una sinusoide, una corriente alterna, que también ya lo hemos explicado. Cuando hay un positivo y un negativo, supongamos que acá pongamos una lámpara o un equipo electrodoméstico o un equipo eléctrico que sea alimentado obviamente por los 220 voltios de corriente alterna, para el caso de nuestro ejemplo, o de 110 voltios para el caso de otros países. Igual, en el primer semiciclo positivo, esta línea de acá se va a convertir, digamos que va a tener una polaridad positiva y aquí una polaridad negativa, de manera tal que si tenemos una carga, como por ejemplo un electrodoméstico o una lámpara, la corriente va a circular por el tomacorriente, que obviamente en el tomacorriente está conectado al equipo electrodoméstico o eléctrico, carga al dispositivo y retorna por el polo negativo, de manera tal de que el aparato electrodoméstico se va digamos, va a tener la energía necesaria, en este caso los 220 voltios o 110 voltios, en el primer semiciclo positivo. En el siguiente semiciclo negativo, la sinusoide, va a cambiar la polaridad de la línea, es decir, aquí va a ser menos y aquí va a ser más. Lo que va a atender los electrones con el sentido convencional de la corriente es circular por el positivo, ir hacia el tomacorriente, alimentar al aparato electrodoméstico y retornar por la otra línea hacia el polo negativo teniendo en cuenta el semiciclo negativo de la sinusoide. ¿Okay? Este es el principio básico que ya lo hemos explicado en los videos anteriores. Ahora, muchas personas no tienen obviamente en sus casas los circuitos divididos, ¿no? El circuito de luminarias y el circuito de toma corriente. Lo ideal es que si yo quiero conectar un toma corriente bajo este esquema, lo que hago simplemente es conectar otro toma corriente acá y hacer una instalación. Supongamos que tenemos estas dos derivaciones, el circuito de luminarias y el circuito de toma corriente. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer copiar, vamos a copiar, vamos a pegar. Supongamos que tenemos un toma corriente 2. Esto de acá lo vamos a mover más abajo para el tema toma corriente 2.
y queremos derivar de este tomacorriente 1 y hacer una instalación a otro cuarto o dentro del mismo cuarto llevarlo a otra sección o otra ubicación en nuestra casa. Simplemente ubicamos nuestro tomacorriente y hacemos una derivación de nuestra línea, ¿no? Derivamos la corriente ahí. Y lo que estamos haciendo es tomar en paralelo de un tomacorriente hacia otra zona de nuestra casa, que puede ser dentro de la misma habitación, dentro del mismo cuarto, o hacia otro, por ejemplo, del cuarto a la sala o del cuarto al baño, ¿no? Esto puede ser canaleteado por una canaleta especial para y derivarlo hacia el otro lado. Esta es la manera correcta de hacer cuando tenemos el circuito dividido de luminarias y tomacorrientes. Pero ¿qué sucede? Vamos a abrir el interruptor. Pero ¿qué sucede si no tenemos los circuitos independientes? Esto es lo ideal. No tenemos, y muchas personas me dicen, bueno, pues Humberto, tu video me ha servido, pero yo quiero desde el mismo interruptor, desde el mismo switch, hacer una derivación hacia, dentro del mismo cuarto, o dentro de la misma ubicación, hacia poner un tomacorriente, pero que sea derivado del mismo interruptor, pero que no sea controlado por el interruptor. Entonces, para ello, vamos a poner un interruptor 3, un tomacorriente 3, perdón, y vamos a hacer el esquema de instalación de este tomacorriente 3. Vamos a ponerlo por acá, ahí. Tomacorriente 3, ahí. Vamos a cambiarle la rotación anticlockwise, ahí. De manera tal que lo ubiquemos hacia el otro extremo. Supongamos que sea así, ¿no? Este tomacorriente vamos a derivarlo de nuestro interruptor. Entonces, lo que tenemos que hacer es tomar estas líneas. Recuerden, la línea del voltaje, de corriente alterna, es la que tenemos que tomar. Pero como acá tenemos una canaleta, digamos que no es una canaleta, este es un tubo que va empotrado sobre la pared y que solamente viajan dos cables. La idea es tomarlo de este tubo, ¿no? Entonces, si se fijan, una de las líneas de alimentación llega a esta parte del interruptor. Por lo tanto, lo que necesitamos es tomar justamente una de esas líneas para alimentar, en este caso, nuestro interruptor. La idea no es tomarlo de acá, ojo. Yo no puedo tomarlo de este lado, porque si yo lo tomo ahí, lo que estoy haciendo es controlarlo desde el mismo interruptor. Cuando yo cierro el circuito, recién voy a alimentar al tomacorriente. Esta es la falla más común que las personas suelen realizar, ¿no? Lo ideal no es hacer esto. Vamos a quitar. Lo ideal es tomar de la misma línea, es decir, ubicar el cable que viene desde la línea de los 220 voltios o 110 voltios antes del interruptor y conectarlo a una toma, a una de las conexiones de nuestro ahí. Esta es la manera correcta de realizar la instalación, es decir, conectar uno de los polos a la toma, a uno de los polos del tomacorriente, uno de los polos de la línea de los 220 voltios, 210 voltios, hacia uno de los terminales del tomacorriente. El otro terminal obviamente tiene que ir hacia la otra línea. Ojo con este detalle, no lo podemos tomar de acá. Si yo cometo este error y lo tomo de acá, ¿qué va a suceder? ¿Qué creen que va a suceder? Simplemente no se va a alimentar el tomacorriente, porque a la hora que yo cierre, lo que estoy haciendo es poniendo en paralelo el tomacorriente con el switch y básicamente no se va a alimentar. Es más, bueno, no, obviamente no va a haber un cortocircuito, pero no se va a alimentar ese tomacorriente, porque estoy tomando del mismo interruptor, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es tomar la otra línea. Una línea de los 220 voltios o 110 voltios viene acá y la otra tiene que ir a la otra línea, a la línea superior. Entonces, lo que tenemos que hacer es cablear. Ojo, supone que este es un tubo que está empotrado en el techo y este es el socket donde va la lámpara. Entonces lo que tenemos que hacer es ubicar la otra línea que va al otro extremo de la lámpara y desde esta línea tomarlo hacia el interruptor. Es decir, hacer una derivación, vamos a hacerlo,
una derivación, subir hacia el techo, vamos a hacerlo más abajo, y ahí. Esta es la manera correcta de hacer la instalación, de manera tal de que cuando tengamos la línea de los 220 voltios acá, cuando hay un más y un menos, el positivo, en el primer semiciclo positivo, va a llegar a este punto, a esta bifurcación, de manera tal de que va a alimentar a la lámpara y el otro extremo, que es el mismo cable, va a bajar y va a alimentar a uno de los polos del tomacorriente. ¿Ok? Eso sería un extremo. El otro extremo vendría antes del interruptor y llega a la otra línea. Es decir, cuando hay el primer semiciclo positivo de la señal de la sinusoide, va a haber un positivo acá, los electrones van a circular por la lámpara, se bifurcan acá por este otro cable y va a llegar hacia uno de los extremos del toma corriente. Se supone que obviamente acá hay un equipo electrodoméstico o una lámpara o qué sé yo que ustedes desean alimentar. Cierra el circuito y luego la corriente circula por el otro cable hasta llegar al otro extremo de la línea de los 220 voltios. En el segundo semiciclo negativo, vamos a hacer lo mismo. Ya no va a ser positivo acá y negativo acá, sino al revés, positivo acá y negativo acá. Es decir, la corriente va a circular por acá, en el sentido convencional de la corriente, va a llegar al interruptor, obviamente el interruptor va a controlar la lámpara, y de aquí se va a bifurcar hacia uno de los extremos del toma corriente, alimenta al equipo electrodoméstico y circula por la otra línea hacia cerrar el circuito por el polo negativo en el segundo semiciclo negativo de la sinusoide. ¿Ok? Esta es la manera correcta, señores, de hacer una instalación, de derivar desde una caja de interruptor hacia un tomacorriente de manera independiente. Por favor, independiente. No estamos controlando el toma corriente con el interruptor, son totalmente independientes. Esta es la instalación que ustedes me estaban pidiendo hace buen tiempo atrás. Bueno, en este caso me he tomado el trabajo, me ha demandado como una hora en hacer este pequeño circuito, pensando de tratar de hacerlo de manera didáctica para ustedes, para que puedan solucionar el problema que ustedes tienen, ¿ok? Con el único objetivo de poder compartir conocimiento, como siempre lo he hecho en este video 106. Este es el video número 106 que vengo haciendo por ustedes con el único objetivo de poder compartir conocimiento. ¿Ok? Esta es la manera correcta. Ahora, ustedes se preguntarán, ya, ok, ya tengo el tema, hemos explicado cómo funciona, cómo se alimenta una lámpara, hemos explicado cómo derivar o hacer una extensión de un toma corriente dentro de la misma ubicación hacia otra ubicación, es decir, de un cuarto a un baño, de un cuarto a la sala, qué sé yo. Pero ¿qué sucede si yo quiero poner una araña o alimentar una araña? Las arañas son aquellas luminarias que tienen más de un foco, ¿no? En este caso los focos nunca están en serie, ojo con ese detalle. Los focos siempre están en paralelo. Para ello vamos a diagramar otra lámpara acá, para que vean ustedes cómo es que acá. Supongamos que tengo dos lámparas. Es una araña de dos lámparas. O es una luminaria de dos lámparas, como le quieran llamar. Clockwise, anti-clockwise, ahí. Lámpara 1 y lámpara 2. Quiero que ambas lámparas sean controladas por el interruptor. Lo que hago simplemente es conecto en paralelo las lámparas, como yo les explicaba en otros videos a las personas que me preguntaban. Ahí, en paralelo las lámparas. Ahí, señores. Olvidémonos de este cable, ¿no? Porque este cable es el cable del tomacorriente que es el objetivo del video, ¿no? Pero esta es la respuesta a otra consulta que me hacían, ¿no? ¿Cómo es que yo conecto dos lámparas en paralelo, ¿no? En este caso es 220 voltios, ¿no? Ese es un ejemplo nada más. Ahí. Si es 220, si es 110, obviamente es 110. Si yo tengo una lámpara y quiero conectar otra lámpara para darle más iluminación a mi sala, a mi cuarto, le puedo poner dos lámparas de 50 o una lámpara de 100 o ponerle una de 75 y otra de 75 watts, ¿no? 75 watts para llegar a 150 watts. Y si quiero tener tres lámparas, simplemente
conecto otra lámpara, ¿no? En paralelo, todo en paralelo, señores, todo en paralelo. Clock, anti-clock. Ahí. De manera tal que cuando yo cierro el circuito, las tres lámparas se van a iluminar porque a las tres les está llegando los 220 voltios o los 110 voltios en paralelo, de manera tal de que las tres lámparas se van a encender. Lo ideal es ponerlo en paralelo. Obviamente no van a poner las lámparas en serie. A poner las lámparas en serie, los bateajes se van a sumar, obviamente, y los voltajes también. Y por lo tanto no va a haber los 220 voltios en una sola lámpara. Le va a llegar la tercera parte del voltaje a cada lámpara y por lo tanto, obviamente, la lámpara no va a iluminarse en su totalidad. Lo ideal es conectar, o la manera más correcta es conectar las lámparas en paralelo. Ahora ustedes se preguntarán, ¿y qué sucede si yo tengo en mi cuarto y construí una cochera y quiero hacer una instalación eléctrica o iluminar en la cochera, que es un ambiente nuevo y que obviamente no estaba pronosticado hacerse después, y no tengo la instalación correcta para hacer? Entonces lo que tienen que hacer es hacer una derivación de estos 220 voltios o de 110 voltios hacia la cochera o hacia el nuevo lugar donde ustedes quieran iluminar ese nuevo ambiente. ¿Ok? Entonces, para ello, vamos a ver, lo que hacen es derivar simplemente el cable, es decir, extender el cable. Lo único que tienen que hacer es extender el cable. A ver, vamos a ver si podemos. Acá no, no me permite, control Z. Vamos a derivarlo hacia arriba. Ahí, perfecto. Ahí, señores. Entonces lo que estoy haciendo es extender la línea de los 220 voltios hacia el otro extremo, hacia la otra ubicación, y simplemente lo que hago es pongo mi lámpara y hago mi instalación. Anti-clockwise, pongo mi interruptor, vamos a hacerlo de acá mejor. Pongo mi interruptor, vamos a darle un clockwise, ahí. ¿Y qué tendría que hacer según ustedes? A ver, hago la instalación idéntica a esta, ¿no? Simplemente tomo una línea, vamos a diagramarlo, una línea, en este caso, según ustedes, ¿cómo sería? De la línea, vamos a ver, ahí, ahí, y la otra línea es la que iría hacia el otro extremo, acá, ¿no es cierto? Estoy tomando en paralelo la línea, de la manera tal de cuando yo cierro el circuito, la corriente va a circular por acá, va a la lámpara y llega al otro polo de la línea de los 220 voltios. Y ya de esta manera estoy extendiendo, estoy iluminando un nuevo ambiente, en este caso una cochera que no se había planificado y que estamos iluminándole de manera correcta. Ok, señores, esta es la manera correcta de realizar las instalaciones eléctricas en un domicilio. Como les decía inicialmente, lo más importante es tener completamente independiente el circuito de luminarias del circuito de toma corriente. Pero en el caso de que ustedes no lo tengan, ya les expliqué acá, esta es la manera correcta de que puedan extender una derivación de un toma corriente desde un switch. Obviamente acá lo que tienen que hacer es buscar la otra línea de los 220 voltios, 210 voltios, y esa misma línea hacer la conexión en la caja de derivación, en este caso, de la caja en el socket, de ahí poner una wincha por el tubo, pasar la wincha es esas láminas de metal muy delgadas que nos permiten jalar o traer un cable de un extremo a otro a través de un tubo, poner el tubo, jalar la wincha por el tubo de este extremo y poner un nuevo cable. En este caso sería el cable, este cable de acá, ¿no?
perdón, este cable de acá. Y ese cable nuevo, que obviamente está conectado a la línea de los 120 voltios, conectarlo al toma corriente, y el otro extremo, conectarlo antes del interruptor o del switch, ¿ok? Antes, de manera tal de que podamos alimentar nuestro nuevo ambiente. Como ven, no es nada del otro mundo, es algo sencillo, práctico, fácil de realizar, solamente tienen que tener los conceptos. Recuerden que la señal alterna es aquella que varía en el tiempo y que está formada por una sinusoide, para el caso de una línea de 220 voltios o 110, porque obviamente tenemos señales alternas que van cambiando en el tiempo, que no necesariamente son señales sinusoidales. Pueden ser una señal diente de sierra o puede ser una señal, un tren de pulsos, en este caso, el tren de pulsos digitales que utilizan las computadoras, ¿no? Ok, mi nombre es Humberto Higinio, soy de Lima, Perú. Para mí es un placer poder estar aquí nuevamente con ustedes. Las buenas nuevas es que ya me estoy recuperando de la lesión que tengo al tobillo, estoy un 80% recuperado. Yo pienso que en unos 15 días más estoy ya saliendo de esta grave lesión que me ha demandado más de 3 meses estar, eh, digamos, recuperándome con muletas, en fin, una serie de problemas. Ya les comentaré en un video que haré para ustedes, pero lo más importante es que ahora me encuentro mejor y extraño obviamente estar parado ante ustedes, ante una cámara, explicando las vivencias y los skills que tengo para entregarles a ustedes. Muchas gracias por su atención. No se olviden de visitar mi página web www.humbertohiginio.com, en donde podrán ver este y más de 105 videos que vengo realizando por ustedes con el único objetivo de poder compartir conocimiento juntos. Muchas gracias por su atención y espero que este video les sirva, porque de hecho sé que les va a servir. Gracias.